Den Menschen ist der Sinn ins Innere gegeben, dass sie als anerkannt das Bessere wählen. Es gibt als Ziel, es ist das wahre Leben, von dem sich geistiger des Lebens Jahre salen. Scardelli, que traducido resulta humanidad más elevada. Otorgado en su interior es a los hombres el sentido. Hacia lo mejor, Él ha de guiarlos. Esa es la meta, la verdadera vida, ante la cual más espiritualmente los años van contando. Este es uno de los poemas de La locura que la editorial Hiperión, por ejemplo, publica con traducción de José María Álvarez. Y bueno, os doy la bienvenida. Voy a seguir hablando de Hölderlin, compartiendo algunas de sus frases y mis impresiones personales. Y bueno, voy ya aprovechando que estoy aquí, voy a compartir también algunas palabras que decía su gran amigo Isaac von Sinclair. eh, que recoge la propia Bettina, eh, Bettina, Bettina von Arnim, Bettina von Arnim. Bueno, pues nos dice Isaac von Sinclair: nadie conoce el santuario que este hombre alberga en sí. Nadie conoce el santuario que este hombre abriga. Aquí en Frankfurt apenas oso en Frankfurt pronunciar su nombre, apenas oso pronunciarlo porque inmediatamente cuentan de él las cosas más terribles. Únicamente porque para escribir su Hiperión ha amado a una mujer, tan solo porque ha amado a una mujer, esa mujer que falleció, Suzette. Y bueno, paradójicamente, antes de que eso acontezca, su, la imagen, su personificación en la novela de Hölderlin y Perión es Diotima, que también fallece al final de la novela, lo cual pues seguramente para un espíritu tan sensible como el de este poeta pues debió de afectarle mucho. Pensar que lo que él había creado en la ficción se produce dolorosamente en la realidad, la muerte de su amada. Para las gentes de aquí, amar y querer contraer matrimonio es la misma cosa. Ese puritanismo no solamente se daba en nuestros países, esa obsesión, esa mentalidad miserable. Desgraciadamente, pues era muy común en muchos lugares y lo sigue siendo. Pero en las visiones de un poeta todo se transfigura, su genio se eleva y da al universo en la esfera de fermentación eterna a la que pertenece y que es la poesía. Su espíritu se transfigura, se eleva y se da a todos sus semejantes y lo hace desde esa esfera de fermentación eterna a la que pertenece y que es la de la poesía. Sin duda, Sinclair también debió ser un gran poeta. Y además era un gran amigo. Aquí se ve el afecto y la consideración que tiene por esa gran figura, cosa que no se ve en otras personas, como el Weiflinger del cual hablaba en el vídeo anterior. Algunos dicen que Sinclair negaba su locura. Yo, por lo que leo, no es así. Simplemente reconocía ese espíritu sensible del gran poeta y sabía cómo le afectaba a muchas cosas que a lo mejor al común de las personas nos da igual. Pero cuando se ama a alguien, pues se descubren
los recovecos del alma, de alguna manera. Y eso es lo que acontece con este amigo con respecto a Hölderlin. Si no, ¿cómo podríamos comprender los misterios que están reservados al espíritu? Y creedme, toda la locura de Hölderlin proviene de una constitución demasiado delicada. Había hablado de esto en el vídeo anterior. Su alma es como un pájaro de las Indias incubado en una flor, y ahora vive encerrado entre muros de cal duros y severos, y se le ha encerrado entre los mochuelos. ¿Cómo podría así curarse nunca? Ese piano al que ha desgarrado las cuerdas es una imagen de su alma. Le acontece a Hölderlin que vive en su vigilia como si estuviera en los sueños, de la misma manera que a algunos nos sucede, que tenemos sueños extraños, donde acontecen hechos que no son concebibles que se den en la vida de la vigilia, por ejemplo, que una bicicleta comience a volar, que un vaso se coja y se convierta en un bol lleno de cerezas, como soñaba yo el otro día. Todo ese tipo de cosas a mí me acontece y creo que a otras personas también. Pero en la vigilia no se me da eso. Porque si se me diera, todo el mundo me vería como un loco, ¿no? Pues eso es lo que le acontece a Hölderlin desde mi punto de vista. Sueño y vigilia se abrazan y misteriosamente vive este hombre la realidad onírica en la cotidianidad de su vigilia. Eso es lo que yo pienso. Toda la locura de Hölderlin proviene de una constitución demasiado delicada. Esta delicadeza es también la sensibilidad que le permite ser receptor, ser canal del mensaje de los dioses, del mensaje de la naturaleza, del mensaje misterioso y enigmático de la vida. Pero, paralelamente a ello, está esa extrema vulnerabilidad con respecto a los ruidos del mundo, como le pasa, por ejemplo, a los autistas, ¿no? O a algunos de ellos. Ese piano al que ha desgarrado las cuerdas es una imagen de su alma. Se lo he explicado al médico, pero es más difícil hacerse entender por un zote que por un loco. Ya los médicos, sigue aconteciendo hoy en día, ¿no? Desgraciadamente no sé en Alemania, ¿no? Pero ellos tienen una manera uniformada de ver a todo tipo de enfermos y por lo tanto no hay un trato personalizado. Y supongo que en esa época todavía con determinadas ideas un poco fanáticas que se tenían aún en la medicina, pues sería como por ejemplo el maltrato que sufren los que son, los que son internados. La violencia física estaba normalizada en este tipo de centros. Y este trato, evidentemente, a una persona que tiene esa sensibilidad, esta delicadeza de la cual habla Sinclair, esa violencia que se sufre en estos centros de internamiento, puede dejar secuelas, puede incluso enloquecer. Podría ser que enloqueciera ahí, aunque ya viniera previamente de una predisposición a esa locura. Como le pasa a Van Hoff, que tiene un problema de desequilibrio mental o emocional que se agudiza al llegar a una edad que es la similar a la que llega a esos 30 y tantos años largos, casi a los 40, es acercarse a la crisis de los 40, porque es cuando se siente ese vacío al verse que no se tiene una familia, que no se tiene un empleo estable, que no se tiene un círculo social y encima se tiene esa delicadeza sensitiva. Entonces eso es terrible para ellos. Escucharle hace pensar en el mugido del viento. Su espíritu se lanza sin cesar dentro de himnos que se detienen bruscamente, como cuando el viento cambia de dirección. Parece entonces poseído
por una ciencia profunda. Uno no imagina ya que está loco, y todo lo que dice de los versos y las palabras parece probar que se le ha aparecido su misterio divino. Y después todo desaparece para él en la oscuridad, y perdido en el desorden de sus ideas, sucumbe y se dice que jamás logrará hacerse comprender. Él dice que la palabra es la que engendra el pensamiento, pues es más grande que el espíritu humano, que no es sino el esclavo de la palabra, y mientras que la palabra no se baste a sí misma para engendrar el pensamiento, el espíritu no habrá llegado a alcanzar su perfección en el hombre. En el principio fue el verbo, en el principio fue la palabra. Pero las leyes del espíritu son métricas. La palabra no en el sentido limitado en el que podemos concebirla el común de las personas, sino la relación. Comunicación es relación, es apertura del corazón hacia el corazón. Esa es la verdadera palabra, la que permite que se reconozcan en la unidad todo lo que es partícipe de este universo eternamente diverso. Eso es fundamental para Hölderlin. La diversidad es lo que define toda la naturaleza, todo el universo y todo lo humano y todo lo divino. Por lo tanto, es un poeta muy actual, verdaderamente, ahora que tanto se reivindica. Para los que la reivindican, es un poeta muy cercano a ellos, e igualmente para la juventud. Hölderlin alaba a la juventud sin menospreciar a los ancianos. Cuando dice que hay que escuchar, que de la juventud, a través de la juventud nos llega la nueva sabiduría, y por lo tanto tenemos que atender, escuchar, recibir lo que la juventud nos dice. Y después todo desaparece para él en la oscuridad, y perdido en el desorden de sus ideas, sucumbe y se dice que jamás logrará hacerse comprender. Él dice que la palabra es la que engendra el pensamiento, y como os comentaba, el espíritu no habrá llegado a alcanzar su perfección en el hombre, mientras que la palabra no se baste a sí misma para engendrar al pensamiento. Pero las leyes del espíritu son métricas. Métrica que es que se puede medir, casi parece que creo que Sinclair se refiere a que todo, las leyes del espíritu son armonía. No es exactamente que se puedan medir. Más bien la obsesión con medir es más bien propia de los humanos, desde mi punto de vista. Es lo que se desliga de la palabra. Esta lanza su anzuelo al espíritu, y preso en ese anzuelo, él pronuncia lo divino. Mientras que el poeta tenga aún necesidad de buscar acento métrico y no esté arrebatado por el ritmo, su poesía estará falta de verdad. Mientras que el poeta, dice Isaac von Sinclair, mientras que el poeta tenga aún necesidad de buscar acento métrico, y no esté arrebatado por el ritmo, arrebatado por el compás, por la música de las estrellas de las cuales hablaba, del universo, del infinito, a las cuales se refería Pitágoras, por ejemplo, y de esa música de la cual tanto habló Nietzsche, que es la inspiración de la musa. Música viene de musa. La poesía es cosa muy otra que la búsqueda insípida y vana de la rima. Ningún espíritu de cierta profundidad se complacería en ello. Cuando Hölderlin, por ejemplo, escribe con esa naturalidad esos versos que se ajustan a una métrica, a un compás, a un ritmo, a una rima, eso lo hace porque emana de él de manera natural, ha aprendido ese lenguaje.
no está artificiosamente intentando de una manera bruta encajar piezas en un puzzle que no encaja. No, eso es como la forma, es como si diera noticia del contenido que quiere transmitir. Pero efectivamente, como dice Isaac Sinclair, ninguno de esos elementos es verdaderamente la poesía. Lo cual no significa que no sean herramientas prácticas. Solamente cuando el pensamiento se ve en la imposibilidad de expresarse por otro medio que no sea el ritmo, cuando el ritmo se convierte en el único y solo modo de expresión, cuando el ritmo se convierte en el único y solo modo de expresión, solamente entonces hay poesía. Donde hay ritmo, hay poesía. Donde hay ritmo, hay música. Donde hay ritmo, hay danza, que es el mejor de los caminos, como decía Nietzsche. Para que el espíritu devenga poesía, tiene que llevar en sí mismo el misterio de un ritmo innato. Solamente en este ritmo puede vivir y hacerse visible, pues el ritmo es el alma del espíritu. Y toda obra de arte no es sino un solo y mismo ritmo. Estas cosas y muchas más, dice Isaac Sinclair, en esta... En los escritos que se incluyen en esta edición de la editorial Hyperion de los poemas de la locura de Hölderlin. Bueno, pues voy a seguir compartiendo algunas de mis notas. El signo de esta época es lo que la antigua naturaleza heroica sale a mendigar, honor, y el viviente corazón humano se preocupa por una gota de amor. Es un signo de esta época, es un síntoma de esta época el salir a mendigar honor, el salir a mendigar honor y el preocuparnos por una gotita de amor, como si fuera algo que tuviéramos que pedir. Es un signo, es un síntoma de esta época no reconocer la plenitud del amor en nosotros y no reconocer que el honor ya es algo que nos define. No tenemos por qué exigir que se nos tribute tal honor ante nadie. Lo único que rige es la diferencia. Lo único que rige es la diferencia. Bueno, esto por lo visto es una idea que toma Heidegger de Hölderlin. Efectivamente, lo único que verdaderamente, lo comentaba anteriormente, define al universo, a la vida, a la naturaleza, es la diversidad. Y por lo tanto, la búsqueda de ese uno que a través del pensamiento filosófico se ha llevado a cabo durante muchos siglos, y de esto nos habla María Zambrano, ¿no? Cuando alude a esa razón poética que se contrapone a esa razón filosófica que aspira a esa unidad. La búsqueda de este uno puede llevar inconscientemente a minimizar e incluso a negar el valor eterno de la diversidad. Y esto es lo que entiendo que Heidegger recupera de Hölderlin. Por alguna razón incomprensible, cuando buscas a Hölderlin te salen otro tipo de personas, no sé por qué, como si Hölderlin no fuera, te hablan de Hölderlin, de Nietzsche, como si estos dieran sombra a este gran poeta, cuando él es el precedente de ellos. Por lo tanto, ellos aprendieron de Hölderlin. Hölderlin no pudo leer sus libros, evidentemente. Por lo tanto, todo lo que
Es que incluso escuché a alguien que, bastante ignorante, como es evidente, que hablaba de cómo Nietzsche y Heidegger habían influido en la poesía de Hölderlin. Tendrían que haber viajado en el tiempo o haber viajado al futuro Hölderlin para escucharles. Es una manera inconsciente que tienen las personas de... Porque me da la impresión de que a este poeta, como acontece con María Zambrano y con otras figuras, no hay interés, porque no está en sintonía, está en sintonía por la mentalidad existencialista, agnóstica, que hemos heredado de estos sujetos, Heidegger, Sartre. Entonces no interesa, o bien se habla de él manipulando lo que dice, ocultando aquello que no nos gusta, o bien simplemente pues se le obvia, como si no existiera. De hecho, tengo ahí enciclopedias muy antiguas, de varios tomos, en las cuales no sale Hölderlin, porque Hölderlin ha sido rescatado muy recientemente, en las últimas décadas. El conocimiento está o empieza en reconocer la naturaleza en su multiplicidad. Ahí comienza el conocimiento. Hölderlin señala como principio, esto dice un profesor que se llama, en una conferencia colgada aquí en internet, Arturo Leite, y Hölderlin señala como principio lo que para el idealismo es un resultado, por ejemplo la naturaleza. Sin embargo, matiza el profesor de que al mismo tiempo no es un principio, no es un origen, pues no es una estructura cognoscible. Bueno, yo creo que lo que quiere dar a entender es que la naturaleza es ese fundamento, esa base, ese principio de la cual todos y todas formamos parte, pero no es un origen que a través de una evolución, que a través de una progresión, bien de manera organizada, conforme a una armonía, o bien de manera fortuita, conforme a acontecimientos imprevisibles que no responden a ninguna lógica. De una u otra manera, pues van apareciendo todo tipo de entidades, entre las cuales pues estamos tú y yo, por ejemplo, que formamos parte de lo que comúnmente se llama la especie humana. Al menos yo. Supongo que aquellos que me ven también. Entonces lo que se refiere es que es como el hogar, por ejemplo. ¿Qué es el hogar? El hogar lo somos todo. En la familia, el, el entorno doméstico no es un espacio determinado. Todos hacemos, forjamos, formamos parte de ese hogar. Bueno, pues el hogar, imagínate que sea ese planeta, esta madre tierra que todos habitamos. No emanamos de ella como si fuera una progresión, sino que somos parte de ella, somos la tierra, somos la madre tierra, tú eres la madre tierra, yo soy la madre tierra, de la misma manera que esta uña o estos pelitos son parte de mi cuerpo, parte de lo que yo soy, independientemente de que me corte las uñas o me corte el pelo, me suicide un poquito, pero no del todo. Que no haya ninguna forma monárquica. La ley y el derecho no garantiza la armonía entre los hombres. La ley y el derecho no garantiza la armonía, la convivencia, la tolerancia, el respeto, la vida verdaderamente bajo un paradigma pacífico y de verdadera convivencia fructífera. La ley, no. Es que la ley y el derecho, mundanamente hablando, conforme los entiende desde la perspectiva y los forja el propio Estado, precisamente son consecuencias del miedo. Y por lo tanto permite que ese miedo, a ese miedo se le dé continuidad. Esto lo relaciona Hölderlin con el valor de la poesía. Entonces la poesía está en relación con la educación en todos los ámbitos del ser humano,
que les permite a todos y cada uno de, de los que son educados bajo esta visión de la poesía, que les permite proveerse de todo aquello que una educación convencional no nos permite. La poesía es mucho más que un mero ornamento, no es algo evasivo, no es algo que plenamente responda a los caprichos del corazón. En el corazón está la sabiduría verdaderamente. El corazón es caprichoso cuando no emana a través de él esa sabiduría. Somos un signo sin interpretación. Sin embargo, hay una certidumbre que nos sostiene, pero el indicio de este tiempo, que es lo que creo que critica Hölderlin, es que hoy en día somos un signo sin interpretación. Somos expulsados al vacío. ¡Eh! Existencialismo. No somos nada, no respondemos a una certidumbre, a una armonía, a una herencia, a un conjunto de valores, a una tradición, a un convencimiento, a una verdad. No hay unos dioses que nos sostengan. Ya no somos nada. El nihilismo está como un monstruo asesino acechándonos y ha encontrado su terreno adecuado gracias a esa afirmación de que no somos nada, de que somos un signo sin interpretación. De ahí vienen los psicópatas nihilistas degenerados, por ejemplo, de la película La Naranja Mecánica. De esos, desgraciadamente, cada vez hay más. El marinero es amado por los dioses, el marinero es amado por los dioses. Quien pierde la gracia del mar deja de ser amado por ellos, como diría Yukio Mishima. El marinero es el nómada, es el peregrino, es el que se reconoce en el movimiento, en la actividad, en el dinamismo implícito en la naturaleza. El que no ha sido esclavizado por las exigencias sedentarias que nos esclavizan hoy en día. Estar lleno de hombres llenos de fe y de ardor es algo aún mayor que contemplar el cielo, la tierra y el mar en toda su gloria. Un lugar lleno de hombres, un lugar lleno de personas, de seres humanos plenos de fe, plenos de amor y de ardor por algo que les une, porque esto se refiere a aquellos griegos que luchan por su libertad, por su independencia. Y entonces se le viene esa idea de que esa unidad que a todos nos abraza cuando tenemos un objetivo común y que es incluso mayor que contemplar el cielo, la tierra y el mar en toda su gloria. Esto ante el combate bélico, porque hay una idealización de la lucha bélica de la cual el propio Hiperión queda decepcionado, porque aparece la degradación de las personas, porque aparece los saqueos, la crueldad, y aparece por parte de todos, de los otomanos, de los rusos, de los griegos, y entonces siente esa decepción, ve que ya no hay valores, no hay principios, de que verdaderamente para qué ganar esta guerra, si estamos tan sucios, tan vacíos, si no estamos a la altura del objetivo que supuestamente queríamos alcanzar a través de este combate. Es una locura pretender fundar mi Elíseo con una banda de ladrones, eso dice Hiperión. Pillajes, saqueos, etc. Hiperión evidentemente viene a ser el alter ego de Hölderlin. Un corazón que ha aprendido a desesperar jamás puede ofrecerle nada a la mujer amada.
un corazón que ha aprendido a desesperar, que ha perdido por completo toda esperanza, jamás puede compartir nada con la mujer que ama. Por lo tanto, donde hay amor debe de haber esperanza, porque hay un destino, un objetivo, hay una unión que necesita de un contenido. Un desesperado no puede ofrecer a su mujer amada ningún valor en absoluto. ¿Cómo podría vivir el sacerdote cuando su Dios ya no existe? Dios ha muerto. Aquí, por ejemplo, toma ideas el propio Nietzsche. ¿Cómo podría vivir el sacerdote que aparece también en Así habló Zaratustra? ¿Cómo podía vivir cuando Dios está muerto, cuando su Dios ya no existe? Es abajo, en el reino de los muertos, donde tengo que buscarte, espíritu de gracia. El reino de los muertos. Tengo que buscar ahí el espíritu de la gracia. El Hades no es el infierno, para los griegos no es el infierno tal como se entiende conforme al dogma católico. Los infiernos están aquí y los infiernos tienen que ver con la tragedia, tienen que ver con los conflictos y eso se da aquí. Por lo tanto, si no, esos son nuestras circunstancias, como decía Ortega y Gasset, y si no lo salvo a todo ello, no me salvo a mí, porque yo no soy distinto de esa circunstancia. Si no lo salvo a ello, no lo salvo a mí. Por eso tengo que buscar abajo el espíritu de gracia en el reino de los muertos. La luz del sol es precisamente quien no me deja resignarme a la servidumbre. Siempre es mejor una muerte hermosa, también Mishima hablaba de esto y es lo que buscó en su harakiri o seppuku. Siempre es mejor una muerte hermosa que una vida somnolienta. La vida somnolienta que se lleva en esta época de sedentarismo desde mi punto de vista. Hölderlin critica mucho, ¿no?, esa desesión, señala, subraya mucho la desesión que tiene de sus semejantes y de alguna manera esto, además de lo que comentaba anteriormente, puede tener relación con su locura. Necesitamos ver valor en nuestros semejantes, reconocer la vida de esos hombres, de esas mujeres que son sencillos, que van a sus trabajos, que se desviven por sus hijos, que no van a ser poetas, ni músicos, ni políticos, no van a ser ni los famosetes, ni van a dirigir grandes empresas, pero lo dan todo y sienten amor por todo lo que hacen. Ellos también son artistas. Es como Beppo, el barrendero de Momo, el libro de Michael Ende. Es un artista, sin embargo, su única herramienta es la escoba. Pero ser artista es una manera de ser, por lo tanto, no precisas de ningún tipo de... no precisas de dejar noticia en obras de arte de todo lo que ese arte puede llegar a concebir. Cuando un pueblo ama lo bello, cuando honra al genio en sus artistas, circula en él un espíritu general igual al aire de la vida. La timidez se desvanece, la vanidad se disipa, y todos los corazones son deudos y grandes. Y el entusiasmo engendra héroes, Devotos, todos los corazones son devotos y grandes, y el entusiasmo engendra héroes. Tal pueblo es la patria de todos los hombres, y al forastero le gusta quedarse en él. El forastero es bienvenido, y el forastero se siente feliz e integrado en un pueblo así. Pero hay donde la naturaleza divina y sus artistas son tan maltratados
Entonces desaparece el mayor encanto de la vida y cualquier otro astro es preferible a la Tierra. Allí donde se maltrata al arte y a los artistas, lo que único que hay es degradación. Y nadie es bienvenido ni se siente bienvenido en un lugar así. Y cualquier astro, dice Hölderlin, cualquier astro del infinito universo es preferible a seguir en este planeta. Todo nace del deseo y todo acaba en la paz. Todo nace del deseo y todo acaba en la paz. Como riñas entre amantes son las disonancias del mundo. Las disonancias del mundo, los conflictos del mundo, las controversias mundanas son como riñas entre amantes. En la disputa está latente la reconciliación. Nos peleamos porque hay algo, esa pelea, esa confrontación da noticia de que en ella subyace algo que necesitamos. Y es esa reconciliación que está latente en ella, dice Hölderlin. Y todo lo que se separa vuelve a encontrarse. Todo lo que se separa, el amor, lo vuelve a unir, inevitablemente. Las arterias se dividen, pero vuelven al corazón. Bueno, también Hölderlin inventa palabras, ¿no? En esos 37 años que permaneció en su torre aislado del mundo. Camalata, Palaja, soy Villalusimono. Yo creo que algunas personas dicen que fingía, alguien dijo que fingía, yo creo es su locura. 37 años no se finge una locura, cuando ya se tenía esos síntomas, ¿no? De esquizofrenia, de esos desequilibrios, ya había dado noticia de ellos antes de que se normalizara la locura. Lo que sí es que tiene momentos de lucidez y es posible que en esos momentos de lucidez, por su propia timidez, por su propia búsqueda de una armonía, de una coherencia con la locura, haga cierto fingimiento. Entonces ese fingimiento, porque claro, si yo estoy loco y ahora me siento cuerdo, pues es como a mí una vez hace años, tenía 40 años y estábamos en un aula recibiendo una clase, en un trabajo, y me preguntaron la edad y dije 44 y yo tenía 40 y entonces me quedé pensando, porque he dicho 44 si tengo 40 y no sé por qué me salió ese número. Entonces tenía que fingir que, porque no, rectificar me iba a parecer que me iban a ver como un loco. Entonces a Hölderlin le pasa lo contrario. Él está loco y tiene que fingir que está loco. Porque si tiene que fingir un poco en sus momentos de lucidez que esa locura se mantiene. Porque si no, pueden pensar que está cuerdo y que les está engañando. Entonces es exactamente lo mismo. Nada de sucederme, nada de sucederme. Esto es algo que él se repetía y que da noticia evidentemente del miedo que tenía este hombre, porque murió verdaderamente llevado por el miedo, aunque muriera pacíficamente. Nada de sucederme, nada de sucederme. Esa es su delicadeza, su sensibilidad, su conciencia de vulnerabilidad en este mundo tan crudo, tan cruel. Eh, ¿Y por qué se repite eso? Porque quiere convencerse de que nada ha de sucederle. Pero eso es muy peligroso, porque a veces es como las afirmaciones positivas. Comentaba alguien en un vídeo que vi hace algún tiempo que iban a hacer un experimento con unos alumnos que iban a dar una charla ante el público y unos tenían que repetirse no estoy ansioso, no estoy ansioso, no estoy ansioso y otros tenían que repetirse estoy ansioso, estoy ansioso, estoy ansioso. Y el resultado de este experimento fue que los segundos en los que se decían que estaban ansiosos tuvieron una mejor charla, tuvieron un mejor resultado que los primeros. Y eso es porque si nos decimos que no estoy ansioso,
no estoy ansioso, no estoy ansioso. Si nos decimos eso, eso no tiene ningún valor. Si verdaderamente yo me estoy sintiendo interiormente ansioso, preocupado, contrariado, asustado, si yo estoy viviendo esa experiencia, esa emoción, no me va a aportar nada afirmarme lo contrario. Al revés, estoy huyendo del reconocimiento. Entonces los otros que se reconocen que sí están ansiosos, lo que hacen es que activan un mecanismo de defensa para trascender esa ansiedad, esa preocupación. Entonces comienzan a sentirse responsables ante esa situación de tener que dar una charla ante un público que está expectante y que quiere escuchar lo mejor de ellos. Por eso, los que se dicen estoy ansioso, tienen un mejor resultado que los que se dicen no estoy ansioso, no estoy ansioso. No quiere decir que las afirmaciones positivas que tanto defienden algunos no sean válidas. Lo son siempre y cuando lo que tú dices lo sientes verdaderamente, porque si no, y lo mismo puede pasarle a Hölderlin, no tengo miedo, todo está bien, no me va a pasar nada. Nadie va a hacerme daño. Si te repites eso es porque evidentemente hay grandes temores en tu interior y al repetírtelo puede que no estés activando esas defensas que trasciendan esos temores. Bueno, por el momento lo dejo aquí. Ya creo que haré un último vídeo sobre este gran poeta alemán, Friedrich Hölderlin. Gracias, bendiciones y hasta una nueva oportunidad.